Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más, juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos bendiga su santa palabra y permita que su unigénito Hijo nos ilumine en comprender y entender su mensaje de amor. El tema de hoy se titula La ley del pecado. El texto bíblico lo encontramos en Romanos 7:23 que dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley, diferente, se opone a la ley que aprueba el hombre interior, la ley del pecado. Es decir, Pablo se refiere a la fuerza maligna que una vez operaba en él, creando problemas en su vida, que se aprovecha de cada impulso carnal. Es imposible que un hombre por sí mismo resista el poder del mal. Un poder superior debe posesionarse del alma antes de que sean subyugadas las malas pasiones. Pablo experimentó la dolorosa frustración que embargan a todos los que procuran lograr la justificación por su propia fortaleza. El espíritu de Pablo estaba dispuesto, pero su carne era débil. La ley en los miembros está en lucha campal contra la ley de la mente. El apóstol escribió: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y el apóstol Pedro nos aconseja que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todos los que procuren ganar la salvación sin una entrega completa a Yahshua quedarán completamente frustrados. Los que sostienen que Pablo está describiendo la lucha continua con el yo y el pecado, aún después de la conversión, hacen notar que aún después de la conversión los cristianos siguen reconociendo que hay imperfecciones y pecados en su vida, y que tales defectos son motivo de continua intranquilidad y preocupación. La fuerza de la pasión natural puede vencerlos en sus momentos de descuido. Todavía los acosa el poder de los hábitos por largo tiempo cultivados. Aún surgen en su mente, con la rapidez del relámpago, malos pensamientos de complacencia propia. El que fue incrédulo antes de su conversión, cuya mente estuvo lleno de escepticismo, quizá descubra que todavía perduran en su mente, perturbando su paz durante años, los efectos de sus anteriores hábitos de pensamiento. Tales son los efectos de los hábitos. El solo hecho de pasar un pensamiento impuro por la mente deja contaminación tras sí, y cuando el pecado ha sido acariciado por largo tiempo, deja una cicatriz indeleble en el alma aún después de la conversión, lo cual produce ese estado de tensión que conoce muy bien el creyente. Cuando el creyente ve que esos antiguos deseos y sentimientos que él desaprueba y odia intentan día tras día recuperar su poder sobre él, lucha contra su influencia y anhela ser llenado con todos los frutos del Espíritu de Dios. Pero entonces descubre que ni por sí mismo ni por la ayuda de la ley puede lograr su liberación de lo que odia, ni puede tener éxito en alcanzar lo que aprueba y desea hacer. Cada noche es testigo de su penitente confesión, de su impotencia y de su anhelante deseo de recibir ayuda de lo alto. Asimismo, Pablo acepta con lo más noble de su ser que la ley es buena. La ley de Dios, como revelación del carácter de su autor y expresión de su pensamiento y voluntad, puede solo ser verdadera, justa y santa, y la ley de Dios comprendida y aprobada por la mente se convierte en la ley de la mente. Por otro lado, Pablo ve otra ley que obra mediante los impulsos del cuerpo y los deseos de la carne. La ley que está en mis miembros
la ley del pecado, esta ley es la que el diablo obra en las mentes de los no creyentes para cegarlos a la verdad del Evangelio. Satanás afirma su posición mediante las doctrinas falsas y así cautiva las mentes de los humanos y las hace sostener teorías que no tienen fundamento en la verdad. Los hombres enseñan atrevidamente los mandamientos humanos como si fueran doctrinas, y como las tradiciones se transmiten de una época a otra, llegan a tener poder sobre la mente. Pero el árbol de la verdad lleva su propio genuino fruto, con lo cual demuestra cuál es su origen y naturaleza. El parásito del error también lleva su propio fruto, con lo cual manifiesta que su carácter es diferente de la planta de origen celestial. Satanás obtiene poder sobre la mente por medio de teorías y tradiciones falsas. Podemos ver en qué extensión ejerce su poder al contemplar la deslealtad que hay en el mundo. Aún las iglesias que profesan ser cristianas se han apartado de la ley de Dios y han establecido sus propias normas. Satanás ha puesto su mano en todo esto, porque al dirigir a los hombres hacia las normas falsas, deforma el carácter humano y hace que la humanidad lo reconozca como supremo. Obra contra la santa ley de Dios y niega la jurisdicción de Dios. En su trono es donde tiene su origen toda obra maligna y allí es donde recibe apoyo de todos los impíos. De modo que debemos familiarizarnos con las Sagradas Escrituras a fin de saber cómo hacerles frente. La fe de cada persona será aprobada y cada uno tendrá que soportar la prueba de una crítica sofocante. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.